Con su permiso, diputado presidente. Adelante, compañeras diputadas, compañeros diputados, señor secretario de Hacienda, bienvenido a su casa. En la Casa del Pueblo de México lo recibe con cariño, con gusto. Primero que nada, quiero reconocer su siempre entera disposición de un diálogo abierto y franco con esta soberanía. Compañeros, los números no mienten, los discursos podrán mentir, pero los números no. Acción Nacional viene a decir que la reforma tóxica le hace daño al país, cuando antier en la Comisión de Presupuesto estaban pidiendo los excedentes de recaudación de ISR. Es una vergüenza que tengan este doble discurso. Los momentos por los que atraviesa el país requieren de la máxima generosidad de las fuerzas políticas para construir una nación consciente de sus retos y concentrada en un trabajo de equipo para resolverlos. Proteger y fortalecer nuestro equilibrio financiero nos permite atemperar los riesgos de la volatilidad internacional, fortalecernos en la negociación del Tratado de Libre Comercio y ponernos de pie ante los retos y embates que nos generan los diversos ciclos de la naturaleza. El grupo parlamentario del PRI ha expresado ya en diversas ocasiones nuestra disposición de trabajar anteponiendo en todo momento el bienestar social y la estabilidad de las finanzas públicas. En el grupo parlamentario del PRI vamos por una reorientación presupuestal que atienda a las víctimas del sismo. Vamos contra cualquier gasto superfluo. Si los demás ya se rindieron, dése por descartados en sus discursos. Nosotros vamos firmes para ponernos de pie ante estos problemas sismológicos. ¡Fuerza México! En este sentido, reconocemos que el paquete económico 2018 refrenda el compromiso de mantener las finanzas públicas sanas, así como seguir en la implementación de las reformas estructurales que se están aprobadas. Sin embargo, señor secretario, hay que reconocer que el gasto en inversión por parte del Gobierno federal ha disminuido en los últimos años. Por esto es importante implementar otros instrumentos para compensar estas reducciones, siempre y cuando se vele en todo momento por el mayor beneficio de la población y cuidando la transparencia y el buen uso de estos otros instrumentos. En este sentido, señor secretario, le quiero preguntar, ¿cuáles son los proyectos prioritarios de la presente administración y en los que se está sustentando, justificando la solicitud del empréstito del paquete económico 2018? Quiero preguntarle también cuáles son los instrumentos pensados para incentivar la inversión por parte de la iniciativa privada. Y un tema bien importante a propósito de la ampliación de la base tributaria y de las reformas. Escuchaba al director de Pemex hoy por la mañana respecto a que se suman nuevas empresas a la reforma energética. Quiero preguntarle cuáles han sido los beneficios de ISR de todas las nuevas empresas que se han sumado a la inversión de la reforma energética. Muchas gracias, señor secretario, por sus respuestas. Gracias a usted, estimada diputada. Secretario, la Asamblea le agradecería mucho el tiempo para que la diputada Claudia Edith pudiera realizar los movimientos propios. Gracias. Gracias, Claudia Edith, como siempre. Tiene la palabra el secretario de Hacienda hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la diputada Claudia Anaya. Cuando un programa contracíclico se ejecuta bien, lo que conviene hacer es canalizar los recursos de la mayor deuda e inversión. Y eso implica que cuando poco a poco se empieza a eliminar, se empieza a retraer
el programa contracíclico, es justamente en el rubro de inversión en donde este se refleja. Esto es, la mayor deuda, el mayor gasto público se canaliza inversión cuando de estimular la economía se trata, y cuando al tiempo de consolidarlo nos implica retos, tenemos poco a poco que disminuir ese impulso que se ve reflejado en una caída en la inversión pública. Eso se sabía desde el 2009, se comprometió en el 2013, se reiteró el compromiso del 2014, por lo que desde el principio de la administración sabíamos que habría un impulso temporal financiado con deuda a la inversión pública y que poco a poco, al tiempo de consolidar finanzas públicas, tendríamos menores posibilidades para financiar desde el presupuesto a la inversión. Parte de la importancia de las reformas estructurales era justamente eso, abrir espacios de participación para que el proceso de desarrollo del país complementara la inversión pública con la inversión privada. Implicaba modificar además nuestro marco jurídico para que tuviéramos certeza en esa participación privada. Por lo que hoy podemos ver distintos proyectos de inversión que impactan en el desarrollo, pero no en las finanzas públicas, distintos espacios de participación que antes hubieran implicado presión de finanzas públicas y que ahora se desarrollan gravitando sobre espacios privados, y poderlos verlos reflejados en diferentes elementos. Todavía en el proyecto de presupuesto, en donde vemos los trenes y el aeropuerto como un elemento de inversión importante. El aeropuerto, por cierto, con un buen componente de financiamiento vinculado con el TUA en valor presente, tanto del nuevo proyecto como del proyecto actual. Lo vemos también en las APPs, al amparo del cual se moderniza el puerto de Veracruz, al amparo del cual se han celebrado 22 proyectos este año, en todo lo que va desde el mantenimiento carretero hasta nuevos proyectos hospitalarios. Lo vemos en el despliegue de la red compartida, que habría de implicar, por fuera del presupuesto, una de las inversiones más importantes en el despliegue de telecomunicaciones en el país. Tan solo el año que entra, se espera que la red compartida despliegue una inversión cercana al $1 billón, a $1,000 millones, en el ánimo de consolidar una red al amparo de los 700 MHz que permita asegurar la participación de todos los mexicanos en la parte más rentable del radioespectro. El programa de escuelas al 100, que despliegan una cantidad bien importante de gasto en infraestructura y de modernidad en nuestra infraestructura educativa, no gravita tampoco en el presupuesto federal. Como correctamente decía la diputada Anaya, en la inversión que estamos atrayendo al amparo de la reforma energética que hoy le da viabilidad a Pemex. Por eso Pemex es quien la instrumenta con mayor entusiasmo, porque sabe que la única forma de ser viable, la única forma de rescatarla en beneficio de los mexicanos es darle instrumentos para competir. Apenas al día de ayer se anunciaron con éxito 2 fármacos adicionales que hoy le permiten a Pemex traer capital y tecnología desde Alemania hasta Egipto para que en México veamos los beneficios de esa inversión. El marco del impuesto sobre la renta de todas esas nuevas inversiones no cambia. Las empresas privadas que invierten en Pemex tributan al amparo del impuesto sobre la renta como el resto de las empresas que participan en otros sectores del país, pero todas pagan una carga fiscal adicional que se determina en condiciones de licitaciones transparentes y que han llevado a que en promedio la carga tributaria y la parte de la utilidad con la que se queda el gobierno federal supere y esté cercana al 70% en prácticamente todos los casos que se han licitado. Eso quiere decir que hoy tenemos más vehículos de inversión, más posibilidades y sectores a donde canalizarla, menos dependencia de la inversión del presupuesto, nos permite consolidar las finanzas públicas y hacerlo sin sacrificar el impulso que la inversión nos dará en crecimiento futuro. Y la reforma energética le da aliento y soporte a Pemex, trae tecnología y capital del resto del mundo y los trae sin que para ello hubiese que sacrificar ingresos tributarios al amparo de la reforma. Una reforma que trae inversión, que trae tecnología y que trae ingresos públicos que en mucho habrán de abonar a que sigamos consolidando las finanzas públicas. Muchas gracias, diputada Anaya.
Gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Ricardo García Portillo, hasta por 3 minutos. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Señor secretario, coincido con el reconocimiento que aquí han hecho compañeras y compañeros de diversos partidos políticos. Como servidor público, fui testigo de ello una etapa. A este reconocimiento sumo también del que fui testigo hace unos meses en la inauguración del Foro de Inclusión Financiera, cuando usted demostró que la lealtad a las instituciones y a las personas que con su trabajo forjaron su solidez siempre está presente en su persona. A principios de este año, escuchamos voces que México no estaba preparado para la tormenta perfecta. La llegada de Trump, que originó una depreciación del peso del 18% en solo una semana. La caída de los ingresos petroleros por 600,000 millones de pesos entre 2012 y 2015, que continuó con el 2016. Sin embargo, a esas voces, las reformas estructurales del presidente de la República demostraron que la fortaleza del barco era real. La estimación del PIB creció, al igual que las inversiones extranjeras y las inversiones nacionales. Por ello, las reformas estructurales han mostrado su solidez en una etapa de crisis que pocos creyeron superar, pero nosotros siempre tuvimos la fortaleza para hacerlo. Al inicio de esta comparecencia, escuché a un grupo parlamentario que le preocupaba. Y yo lo invito a que más que le preocupe, se sumen nosotros a que nos ocupemos. Decía que le preocupaba la desigualdad. Súmense a nosotros que nos ocupa, en el cual 2.2 millones de personas ya no están en pobreza extrema. Y esto significa romper el círculo vicioso de la pobreza, que por primera vez tienen acceso a educación, a salud, y eso es lo que verdaderamente acaba la pobreza. Les escuché que les preocupaba la deuda. Súmense a nosotros como Poder Legislativo para que siga adelante la consolidación fiscal y se cumpla con los requerimientos que señala y que aprobó esta Cámara en el 2014. Esta Cámara ha actuado con responsabilidad y también lo ha hecho la Secretaría de Hacienda. Estamos aquí discutiendo fondos y seguros que sí existen, seguros que nosotros aprobamos el año pasado y que fueron contratados y pagados en tiempo y forma y que hoy tenemos acceso a esos recursos. No estamos discutiendo siquiera si se pagaron o no, o si existen o no. Este es un ejemplo de la buena colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. A quienes les preocupaban las calificadoras y decían que por qué vivíamos para las calificadoras. Ese argumento se parece a quienes dicen que el Banco de México solo vive para la inflación. No es cierto. La inflación le pega a quienes más pobres son, porque son quienes menos tienen defensas. Igual, haber degradado la calificación de México hubiera significado pagar más intereses, castigar a la población que menos tiene, castigar programas sociales. Esa es la verdadera importancia de lo que aquí se discute. Señor secretario, sin duda aquí tenemos una gran pregunta. ¿Qué tiempos usted estima para que cada uno de los fondos y recursos existentes lleguen a la población? Y sin duda, a la Ciudad de México y a muchas entidades nos queda también un ejemplo. Que sigamos el ejemplo del Poder Ejecutivo Federal de haber contratado seguros en tiempo y forma y no solamente estar diciendo que somos ciudadanos de segunda o de primera. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención.